Durante muchos años estaba completamente convencido de que la solución a mis problemas económicos era ganar más dinero, ¿vale? Esto puede parecer completamente lógico y normal y hay muchísimas personas que creen que eso es así, pero estaba equivocado. Durante todos estos años he intentado 1000 cosas diferentes, pero todas ellas enfocadas única y exclusivamente en aumentar mis ingresos, ¿vale? Que obviamente tiene cierto sentido, pero si no tenemos un montón de cosas arregladas, bajo control y entendidas, es decir, si no entendemos realmente cómo funciona el dinero, por mucho dinero que gane no vas a solucionar nada. De hecho, con los años fui ganando más dinero y como era algo progresivo, que no era de golpe, ¿vale? No me di cuenta de que estaba ganando más dinero que hace un año, que hace 2, que hace 5, porque no eran cantidades mucho más grandes, y seguía en la misma creencia de que necesitaba más, y eso habría sido infinito si no hubiese tenido los aprendizajes que he ido teniendo durante el camino de mi vida, ¿vale? Que es lo que vengo a explicarte aquí y lo que quiero ayudarte a comprender en un vídeo, ¿vale? Algo que yo he tardado en comprender 20 años y que me ha llevado a donde estoy ahora, que es a la tranquilidad financiera, a dormir perfectamente por las noches, con toda tranquilidad, a saber que pueden pasar cosas, que espero que no pasen, ¿vale? Pero que pueden pasar cosas muy graves en mi vida que puedo solucionar con dinero, sin despeinarme y sin que mi economía se vea gravemente afectada, y aparte de eso, pues teniendo una cartera de inversión que, bueno, no para de crecer y que me está dando una estabilidad cada vez más clara hacia mi futuro. Entonces, te voy a contar aquí cuáles son los pasos que hay que seguir para alcanzar esa tranquilidad financiera. Ojo, no es independencia financiera, es tranquilidad financiera, pero si la alcanzas, luego la independencia financiera queda cada vez más cerca. Entonces, aparte de todo, en el link que tienes en la descripción y en el comentario fijado, tienes una guía, que es una checklist que te regalo completamente, te doy completamente gratuita, en la que vas a ver todo lo que te voy a explicar en este vídeo, pero de forma muy detallada, y que puedes ir haciendo clic en cada uno de los pasos para ver qué tienes completado, qué no, qué te falta y en qué momento estás del camino, ¿vale? En el link de la descripción. Pues bueno, lo primero es, la psicología aquí lo es todo y es lo más importante, de verdad. No solo en esto, sino en muchas cosas de la vida lo pasamos por alto, y el ver cómo entendemos las cosas y cómo nos afectan y cómo las encajamos en nuestra vida y qué hacemos con ese conocimiento es clave. Entonces, primero hay que entender el dinero. Hay que dejar de tener miedo al dinero, hay que dejar de amar al dinero y hay que darse cuenta de que el dinero es simplemente una herramienta que es inocua, ¿vale? No es ni buena ni mala, no es algo que te vaya a hacer mal, no es algo que te vaya a hacer bien. Es el uso que hagas tú del dinero lo que hace que las cosas vayan bien o mal. Simplemente eso, ¿vale? Entonces, por favor, porque hay mucha gente que pone ahí sus emociones en el dinero como culpable de las cosas que les pasan, y eso no es así. El dinero es una herramienta. Punto, nada más, ¿vale? Entonces, entendiendo que el dinero es una herramienta, tienes que entender cómo utilizar esa herramienta para tu propósito, que no es tener más dinero, es estar más holgado y hacer que ese dinero que vas teniendo crezca. Pero digo no tener más dinero porque no es cuestión de que te llegue mucho dinero de golpe o un chorrón de dinero, porque si no entiendes el dinero, ese dinero igual que ha venido se irá. Entonces, para eso tienes que tener el control absoluto, al céntimo, siempre. No es hago el control hoy o al control un mes o 2 meses y luego me olvido, porque nos olvidamos y volvemos a nuestras, a nuestras creencias antiguas y a nuestros hábitos de todos los años. Entonces tienes que tener el control exacto de cuánto ingresas y cuánto gastas, y cuando hagas esto te darás cuenta de muchísimas cosas, porque no es solo controlarlo, anotarlo y ya está, sino que cuando anotas vas pensando ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho lo otro? ¿Qué aporta este gasto a mi vida? ¿Qué aporta este otro? ¿Está mejorando mi vida? Pero mejorar mi vida no es darme placer de, yo qué sé, que me voy a una cena que me va a costar 200 euros y que me va a dar placer durante 1 hora. Eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Que va a mejorar tu vida ahora y en el futuro. Ese gasto que estás haciendo, que estás apuntando, ¿qué aporta a tu vida? ¿Realmente es lo que buscas en tu vida hoy y a largo plazo? Pues eso es súper importante y es lo que tienes que darte cuenta. Y cuando hagas eso de forma correcta, te darás cuenta de qué cosas estás gastando, que son muchas más de las que crees, que no necesitas en absoluta, que no está aportando nada a tu vida y que va a hacer
que sin ganar más dinero, tengas más dinero porque gastas menos. Esto es básico. A ver, señores, las matemáticas de las finanzas personales son sumas y restas, ¿vale? O sea, no hay nada más sencillo en la vida. Es ingresos menos gastos, eso es lo que me queda. Y con lo que me queda es con lo que puedo hacer un montón de cosas durante todo ese camino financiero, ¿vale? Entonces, cuanto más me quede, más sencillo será todo. Tan sencillo como eso, es muy fácil, ¿vale? Entonces, está en tu mano, está solo en tu mano el ajustar esos gastos para que te quede cada vez más. ¿Se entiende, no? Bien. Una vez entendido esto, hay que aprender a qué hacer con ese dinero. Y qué hacer con ese dinero no es dónde lo invierto o dónde lo gasto, no estás ahí todavía. Es cómo se ahorra, ¿vale? ¿Cómo se ahorra? Porque cuando te sobra el dinero es muy tentador hacer muchas cosas con él y la tentación y las emociones son malas consejeras. Entonces hay que hacerlo todo desde la racionalidad, dejando las emociones a un lado. Las emociones mezcladas con el dinero, mal. El dinero tiene que hacerse, o sea, tiene que gestionarse siempre de manera fría y calculadora, ¿vale? Fría, sin emociones, como la IA, ¿vale? Por eso la IA te puede ayudar bastante en este camino, puesto que no tiene emociones y va al tiro. Entonces, una vez vas desarrollando el hábito del ahorro, y el hábito del ahorro no es, voy metiendo todos los meses en mi cuenta de ahorro, es una cosa que tienes que hacer durante mucho tiempo para que forme parte de ti y llegue un momento en que no tengas que pensar en ello o no tengas que decidir, porque es como respirar o como comer o como dormir. No piensas en cómo respirar, no piensas en cómo comer o en cómo dormir, simplemente lo haces y forma parte de tu vida normal. Pues el ahorro tiene que ser lo mismo. Y eso lo que te llevará será a otro paso, que es ya a ir formando tu colchón de seguridad. Durante todos estos pasos, obviamente, si tienes deudas, lo primero que hay que hacer es atacar esas deudas y eliminarlas. Tienes que conocer tus deudas, tienes que saber exactamente cuántos son cada una de ellas, cuántos son en total, qué intereses tienes en cada deuda, cuánto te queda de pagar de cada una. O sea, tienes que saberlo absolutamente todo, no puedes ir con los ojos vendados. Y lo primero que tienes que hacer, una vez tengas el hábito del ahorro dentro de ti, es eliminar las deudas, quitártelas y obviamente no volver a pedir deudas nunca más. La tarjeta de crédito la quemas, ¿vale? O sea, fuera la tarjeta de crédito no se utiliza, no la quemas, es una broma. La tarjeta de crédito, ¿para qué me sirve a mí o para qué creo que es útil? Es útil tenerla, si es que no te cobran por tenerla, para, yo qué sé, pues te vas de viaje y vas a alquilar un coche y muchas veces pues te ponen problemas si intentas alquilar el coche con la tarjeta de débito, puesto que tienen que recoger un depósito y es más sencillo con la tarjeta de crédito. Pues cosas así, pero no para pedir créditos al consumo, no para pagar cosas con dinero que no tienes. Eso nunca, ¿vale? Deudas, fuera. Cuando ya estamos en esa situación, vamos creando el colchón de seguridad y cuando lo tenemos cubierto, que hay que saber exactamente cuántos meses necesitas cubrir con tu colchón de seguridad, eso ya es caso de cada uno, tienes que hacer tu propio análisis con todo este camino que vas recorriendo, que ya te digo, esto no es rápido. Si quieres hacer esto rápido y corriendo, va a salir mal, ¿vale? Esto es una carrera de fondo y no lleva tanto tiempo, es que depende de las personas, pero a lo mejor todo este camino del que te hablo, en función de muchas cosas, de la capacidad de ahorro que tengas y de la cantidad de fondo de emergencia que necesites y tal, se puede hacer en un año, se puede hacer en 2, se puede hacer en 3, a lo mejor hay alguien que lo pueda hacer en 6 meses, no creo que de golpe, de no llegar a final de mes o de estar justo, de repente puedas tener tu colchón de seguridad cubierto en 6 meses, porque eso quiere decir que ganas mucho dinero y que antes lo estabas petando todo, y hacer ese cambio de me lo peto todo a de repente lo ahorro todo de la noche a la mañana, no creo que sea posible. Eso es un aprendizaje de vida que lleva tiempo y no pasa nada porque lleve tiempo, es como tantas cosas, ¿vale? Es la experiencia, la exposición a la experiencia y hacer las cosas bien las que te van a ayudar a entender y a hacer las cosas bien y a alcanzar tus objetivos. Una vez has completado tu fondo de emergencia, no es que tu vida esté mejorando simplemente porque tengas dinero guardado en el fondo de emergencia, sino porque durante todo ese proceso has ido transformando tu mente con respecto al dinero y esa es la herramienta más importante. Y esos aprendizajes nunca se van. Es como aprender a montar en bicicleta o aprender a nadar, ¿vale? Al principio te puede dar pánico y te puede parecer muy difícil. Yo recuerdo que aprendí a montar en bici. Aprendí a montar en bici yendo por el césped, por la hierba, porque me daba miedo caerme, entonces digo, bueno, si me caigo en la hierba me haré menos daño. Entonces aprendí yendo por la hierba, que la gente me decía, pero ¿qué haces, tío? Ve por la carretera, que el asfalto es
plano y es más sencillo, y cuando vas por la hierba eso está lleno de baches, es más difícil avanzar y vas dando botes. Y efectivamente era más difícil, pero yo cada vez que me caía, pues me caía en la hierba y no pasaba nada y seguía. Entonces aprendí a montar por la hierba y luego cuando me puse a montar en bici por primera vez por el asfalto dije, pero qué maravilla es esta, ¿no? Bien, y son cosas que no se olvidan. O sea, yo ya no olvidaré nunca a cómo nadar o no olvidaré nunca a cómo montar en bici. Aunque en personas, mi ex decía que ella sí que se había olvidado de montar en bici, había aprendido de pequeña, pero ya de mayor decía que se había olvidado. Y no se había olvidado, y esto también aplica con el dinero y con todo en la vida. ¿Qué es lo que le pasaba cuando decía, se me ha olvidado montar en bici? No es que no supiese montar, porque lo tenía dentro, lo había aprendido de niña y eso se queda ahí para siempre, sino que tenía miedo. Tenía miedo a volverse a caer. Y por eso no quería montar en bici, porque decía que no, que se la había olvidado. Entonces, cuando adquieres esta conciencia del dinero, no se te vuelve a olvidar, pero si la dejas al lado, te despreocupas y vuelves a tu vida de excesos, tu vida absurda anterior y pasa mucho tiempo, a lo mejor cuando intentes volver a hacerlo pensarás que no puedes por el miedo a perder todo eso que crees que necesitas pero que no necesitas, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante de todo el camino, cómo transformas tu mente, cómo vas entendiendo el dinero y cómo vas dándote cuenta de, joder, sé utilizar esta herramienta en mi beneficio y la controlo perfectamente, y con tal como es mi vida ahora mismo, sé qué hacer con el dinero para tener una vida mejor ahora, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 y dentro de 10. Y ese es el poder de todo esto. Para que el vídeo no se haga muy largo, insisto, tenéis la checklist con todo detallado, toda la guía de principio a fin en el link que tenéis en la descripción. Al final del camino de la tranquilidad financiera, lo que llegamos es a las puertas de la inversión. Cuando uno llega a las puertas de la inversión con los deberes hechos, uno ya tiene la cabeza bien amueblada con respecto al dinero, sabe lo que hay que hacer y entonces tiene los conocimientos suficientes para empezar a aprender de inversión, que es mucho más sencillo de lo que crees, y traspasar la puerta de la inversión con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay un problema que ocurre muchísimo más de lo que a uno le gustaría que pasase, y es que muchas personas, claro, ahora con internet, en YouTube y esto, todo Dios está hablando de inversión, invierte aquí, no sé qué, gana dinero, y la gente se tira a la inversión sin haber recorrido este camino del que os estoy hablando antes, y se van a lo loco. Y hay gente que invierte con deuda, hay gente que invierte sin el colchón de seguridad, hay gente que invierte sin saber ahorrar. Entonces, eso es un problema enorme que tienes que intentar evitar por todos los medios, porque cuando eso ocurre, ya te digo yo que la inversión va a salir mal en algún momento porque no tienes la cabeza preparada para eso, no entiendes el dinero, y cuando algo vaya mal, que a ver, en el camino de la inversión a todos nos va mal en algún momento, lo que pasa es que cuando uno sabe las cosas, sabe lo que hay que hacer para pasar ese momento, seguir invertido y que todo vaya bien a futuro. Pero cuando no tienes ni idea de esto, cuando vaya mal vas a entrar en pánico, vas a vender, y el problema no es que pierdas dinero, sino que vas a pensar, hostia, esto de la inversión es un casino, esto es muy peligroso, esto no es para mí, y lo vas a abandonar para siempre, vas a salir escaldado, vas a salir aterrado, le vas a hablar a todo el mundo de lo chungo y lo horrible que es la inversión, y no vas a volver nunca, y tu vida se va a quedar ahí en el pozo para siempre. Ese es el problema de empezar a invertir sin los deberes hechos. No tengáis prisa, joder, o sea, esa obsesión de ganar mucho dinero rápido, no tiene ningún sentido. O sea, no hay una manera de ganar mucho dinero rápido, a no ser que sea con cosas ilegales, ¿vale? No hay manera. Entonces, hacer los deberes, que son solo unos meses o unos años de vuestra vida, que os van a permitir dar un salto para el resto de vuestra vida, merece la pena de sobra, ¿sabes? Y ya os digo, en función de cada uno hay personas que les costará más y hay personas que les costará menos, pero esto no se trata de correr, esto se trata de dar un paso después del otro, sin mirar 5 pasos más allá, estar presente y entender lo que se está haciendo, y cuando uno ha entendido el paso que acaba de dar, da el siguiente paso, y así con los siguientes hasta que llegas a la puerta de la inversión. Y te digo que cuando llegas a la puerta de la inversión así, tu vida a futuro va a estar solucionada. Sí o sí, te lo aseguro. Hay que hacer las cosas bien, tan fácil como eso, ¿vale? Espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en el próximo. Chao, chao.